Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es Zona Franca. Dicen los médicos, he hablado con varios de ellos y me dicen que en Bogotá la situación está ya muy dura. Desde hace una semana en los hospitales capitalinos están muriendo alrededor de 100 personas diarias. Las historias que llegan de esta primera línea son historias de agotamiento, de estrés, de miedo por el contagio y de tristeza. No solamente por ver la pérdida constante de vidas, es que se está muriendo mucha gente. Pero a esto se le suman cosas como la atención y a veces la muerte de colegas, de médicos, de enfermeras más propensos a contagiarse con cargas del virus altas y mortales. Y lo peor parece que no ha llegado aún. Hoy Bogotá registró su récord de casos diarios positivos de coronavirus, más de 4.000 positivos, y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está ya por encima del 90%. Por eso empiezan a surgir ya varias preguntas entre médicos que hablan entre sus colegas sobre qué hacer cuando los recursos sean limitados en tiempo, en equipos, en personal, cuando esos recursos sean sobrepasados por el tamaño de la epidemia. Ahora mismo hay en salas de cuidado intensivo en Bogotá más de 1.300 personas. Quedan 100 y pico de camas de cuidados intensivos libres. De 65 hospitales en Bogotá, quedan datos, 34 de ellos ya están a tope, ya están al 100%, más de la mitad. Los dilemas que vendrán son dilemas devastadores. Por ejemplo, si entran dos pacientes al mismo tiempo a un hospital y los dos necesitan un ventilador y solo hay uno libre, ¿a quién se lo ponen? Si una de esas personas es, por ejemplo, un condenado por un homicidio, un joven trasladado desde una cárcel, y otro es un cantante famoso sesentón, y ambos tienen la misma posibilidad de vivir, ¿a quién escoge uno? Aún más difícil, si entran dos mujeres jóvenes, una ama de casa con 2 hijos y otra una médica intensivista soltera que se contagió atendiendo a enfermos en ese mismo hospital donde tienen que tomar la decisión. ¿A cuál de las dos se le da la UCI? Estos son el tipo de dilemas que tiene uno en clase de ética. Posiblemente, ojalá que no, esos dilemas los tendrán que responder y esas decisiones las tendrán que tomar personas de carne y hueso en Bogotá muy pronto. Decisiones que pueden significar decidir quién vive y quién muere, decisiones con las que estas personas, médicos, personas, enfermeras, tendrán que vivir el resto de sus vidas. Decisiones que se tienen que tomar además en unos minutos nada más. Anticipando este momento, que ya llegó a varios países del mundo, un grupo de 7 expertos aquí en Colombia, que incluye a médicos de diversas especialidades, a una enfermera, un filósofo, una abogada, publicó hace pocos días la primera guía práctica para decidir éticamente en Colombia. Hoy hablamos de la idea de que por estos días empieza a rondar a todos los profesionales de la salud en la primera línea aquí en Colombia, más allá de las seguridades que están dando algunos políticos. ¿Cómo decidir entre la vida y la muerte? ¿Cómo hacerlo de una manera ética? ¿Cómo tomar decisiones con las que ellos puedan seguir viviendo el resto de sus días? Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, desde nuestros estudios en La Macarena. Muchas gracias por acompañarnos. Hablamos de un momento difícil aquí en la capital del país. De los alrededor de 10.000 casos positivos que registró Colombia hoy, 4.000 fueron en Bogotá, un porcentaje de cerca del 40%. Eso eleva el porcentaje que ocupaba Bogotá. Es la cifra más alta en datos confirmados tanto a nivel nacional como en nuestra ciudad. Y eso significa que no ahora, sino en 15 días, esas personas contagiadas pueden estar demandando parte importante del sistema de salud bogotano, que ya está a tope. Esta es la ocupación a lo largo del último mes, desde el 27 de junio, la ocupación entonces. La línea azul es el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Y ahí hay una historia interesante, ¿cierto? Entonces, empezábamos con el 27 de junio en un 70%. Luego, hacia mediados de julio, llegábamos al tope de 89%. Y de ahí, en estas últimas 2 semanas, tenía
hemos tenido una meseta en porcentaje de ocupación. Eso habla de la capacidad que ha tenido la ciudad para aumentar UCIs, porque si bien el porcentaje de ocupación se ha mantenido casi plano, la cantidad de personas que demandan estos servicios ha crecido en las últimas semanas cerca de 250 personas. Eran 1.006 en julio, en la primera semana de julio, y son ya 1.349 a la fecha. Tenemos un incremento enorme de personas demandando cuidados intensivos en solo un mes, casi que nos doblamos. Estos datos de Bogotá son personas confirmadas por COVID y también casos sospechosos, gente que está demandando esos servicios y no tiene la prueba, pero es muy probable por los síntomas que tiene que esté contagiada del coronavirus, del nuevo coronavirus. ¿Cómo está la visión repartida en los hospitales? Uno dice 90% en Bogotá, es crítico, pero bueno, hay un juego ahí del 10%, eso no es cierto en más de la mitad de los hospitales de la ciudad. Entonces, la ciudad reporta y tiene un sistema en el que reportan datos cerca de 65 IPS, que son hospitales. En 34 de esos hospitales ahorita en Bogotá, por ejemplo en Kennedy, están ya al 100%. 34 hospitales están al 100%, en esos hospitales ya no puede llegar gente. Si llega alguien, los médicos tienen que empezar a tomar decisiones muy difíciles de las que hablaremos esta noche. Menos del 80% están 9 de ellos, entre el 80 y el 89%, 8, y entre el 90 y el 99, 7%. Esos son un poco el panorama ahorita en la capital, el mayor foco del virus actualmente en Colombia. Para hablar de eso nos vamos a conectar con uno de los médicos que ha estado haciendo seguimiento a lo que pasa aquí en la ciudad. El doctor Germán Bayona es el presidente del Colegio Médico de Bogotá y nos habla desde la capital. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Daniel, y muy buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está usted? ¿Qué está escuchando usted de sus colegas? Yo hablé con un par de ellos y realmente hay, además de cansancio, hay estrés, hay miedo. Obviamente este es un momento muy difícil para las personas que están en esa primera línea. Sí, realmente no solamente los médicos, tenemos que hablar de todos los trabajadores de la salud. Tenemos un estrés y un cansancio físico, mental y emocional muy grande. Realmente la situación y las condiciones con las cuales estamos trabajando pues nos generan muchas dificultades y mucho dolor porque estamos viendo mucha gente en grave situación y otros tantos morir, desafortunadamente. Germán, y ayúdeme a que la gente se dé como una idea de cómo ha aumentado el trabajo normalmente, y yo por estos días están saliendo desafortunadamente alrededor de 100 personas diarias fallecidas de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos. Normalmente en Bogotá, ¿cuánta gente se muere, digamos, frente a la que se está muriendo ahorita? No, lo que pasa es que tú son parámetros completamente distintos. Las enfermedades prevalentes es completamente distinto. En un día normal en Bogotá puede variar entre 10 y 25 personas en las unidades de cuidado intensivo de todo Bogotá. En este momento, pues, la ocupación de las UCIs está, pues, dada fundamentalmente por los pacientes COVID, y la mortalidad es muy alta, cerca del 60% de todos los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo fallecen a pesar de los ingentes esfuerzos de todo el personal médico. Y es precisamente por eso que nosotros hemos exigido tantas medidas de orden preventivo y en relación a la cuarentena, porque desafortunadamente estas son muertes prevenibles, claro. Son muertes que podríamos evitar si disminuyéramos la tasa de contagio de manera efectiva. Doctor, le voy a poner usted lo va a escuchar en audio, los televidentes lo van a ver en video, unas palabras de la alcaldesa, y yo ojalá este sea el caso, ojalá la ciudad tenga la capacidad, pero quiero que usted me dé su opinión acerca de lo que dice la alcaldesa Claudia López.
Nuestra ocupación de UCI sigue como todos los días, al 90% va a amanecer mañana, nos mantenemos básicamente estables. Quiero ser enfática, el sistema hospitalario de Bogotá no ha colapsado y no va a colapsar. No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a estar, como he dicho yo, todo el tiempo cerquita, obviamente, y eso pues es difícil, es tenso, pero colapsados no estamos ni vamos a estar. ¿Usted cree que estas son unas palabras en las que podemos confiarnos, que a pesar de estar en un nivel de estrés muy alto, el sistema sí va a aguantar? Bueno, mira, yo con respecto a esas palabras tengo que decirte varias cosas. Es que la alcaldía ha hecho unos esfuerzos muy grandes para aumentar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo en el tema de infraestructura. Desafortunadamente, no se trata solamente del tema físico y de los respiradores, sino que se trata también de el personal y el talento humano que se requiere para poner en funcionamiento estas unidades de cuidado intensivo. Estamos en una situación de crisis, la cantidad de intensivistas, de médicos, de especialistas no alcanza, el volumen es muy alto, ha crecido de una manera exagerada. Al principio teníamos 183 intensivistas contados para las camas que teníamos y ya estaban, digamos que muchos de esos intensivistas trabajaban en 2 y 3 lugares al mismo tiempo y el crecimiento de la oferta en las UCIs pues ha generado que la demanda sobre estos especialistas sea mucho más alta. Esa es una de las cosas que nosotros le planteamos a la administración distrital y al gobierno nacional, porque de alguna manera la administración distrital siempre ha manifestado que sí, que era fundamental cerrar la ciudad, que estaban de acuerdo con la cuarentena, pero parece que hay trabas o palanqueras por parte del gobierno nacional y no hemos logrado que se haga una cuarentena que sería la única manera efectiva de disminuir la velocidad de tasa de contagio, o sea, de una manera clara. A mayor número de personas guardadas se puede lograr eso y desde ahí hacer una serie de medidas preventivas, hacer que el número de pruebas sea efectivo, sí. Porque ha aumentado el número de pruebas, pero como tenemos tantos casos, pues entonces no es efectivo para poder hacer cercos epidemiológicos. Y por más que digamos que los esfuerzos han sido muy grandes por parte del distrito, digamos que se requieren muchísimos más elementos de... Es decir, y ayúdeme a concretar ahí un poquito la idea. Entonces, ¿usted cree que, y entiendo que es importante saber que los recursos limitados no son solamente la cantidad de UCIs, sino que hay recursos limitados en cuanto al personal, seguramente en cuanto a otro tipo de tratamientos. Entiendo que a veces hay una alta demanda también de máquinas de diálisis, por ejemplo. Entonces, los recursos escasos pueden ser de muchos tipos. ¿Usted cree que en Bogotá el tema de los recursos escasos va a llevar a los médicos en algún momento a tomar decisiones éticas muy difíciles? No, mira, hay dos cosas. Puede que ocurra eso en ese momento, pero digamos que el criterio de colapso del sistema no solamente tiene que ver con las unidades de cuidado intensivo, tiene que ver con otros factores, como lo que te dije del talento humano, sí, como la ocupación de los servicios de urgencias, que están colapsados, todos los servicios de urgencias están hacinados en muchos pacientes, en muchos hospitales y clínicas privadas, no solamente en la red pública. Estamos hablando también de que, por ejemplo, centros como el Hospital San José, el San José Infantil, San Rafael, San Carlos, San Ignacio, hemos visto incluso situaciones muy críticas en hospitales o en clínicas como el Country o en la clínica de Santa Fe. La situación es bien crítica en ese sentido y hay dobles jornadas y la gente está muy cansada y hay pacientes que en algunos casos no podemos atender. Ahora, el tema ético al que tú te referías y con el que empezaron el programa, quiero dejar muy claro que nosotros no tenemos por qué tomar decisiones éticas de este tipo en este momento. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra unidad en este momento no es nuestro hospital,
es todo el sistema de salud. Claro, si está Entonces, copado en un toda la lado, ciudad. si está copado en un lado, Entonces, mandan para si otro hay lado. UCIs, claro, debe ser así. Entonces, los que deben priorizar esta situación no somos los médicos en este momento, debe ser la Secretaría de Salud y el CRUE, que tienen regulada todas las unidades de cuidado intensivo. Ahora, cuando se declare el colapso total, ¿sí? Y estemos en un... Pues, o sea, ¿usted piensa que es una cuestión de cuándo? ¿Y es una cuestión de cuándo? No lo sabemos porque se han hecho muchos esfuerzos. En realidad es que con el volumen que hemos tenido, perfectamente hubiéramos estado en el 95%, pero han aumentado el número de UCIs, pero también el número de personas que fallecen. Entonces, como son tantas las que fallecen y además han ido aumentando el número de UCIs, pues entonces se ha mantenido plana ese nivel de ocupación. ¿Pero a qué costo? Claro. La otra parte que hay que tener muy en cuenta y de manera muy clara es el tema del desplazamiento de las otras enfermedades. Se ha dejado de atender hipertensión arterial, diabetes, enfermedades coronarias, cerebrovasculares. Además persiste el mismo nivel de violencia y temas de tránsito y accidentes de tránsito que también demandan unidades de cuidado intensivo. Entonces, se han desplazado muchísimas cosas. En muchos sitios hemos tenido pacientes ventilados y llega un politraumatizado o llega un herido, como ocurrió en el fin de semana anterior al Hospital de la Victoria. Y no tenían unidad de cuidado intensivo, entonces tenían que trasladar también al politraumatizado. Es una situación muy crítica. Herman, quiero hoy, en el programa de hoy poner el foco en lo que están viviendo todos los profesionales de la salud. Le voy aquí a poner un dato de gente que se ha contagiado, gente que trabaja, como usted lo decía, médicos, enfermeras, personal logístico de los hospitales, que todos cumplen unos roles muy importantes. Y entonces tengo aquí que hay, por ejemplo, solamente en Bogotá, 656 enfermeros diagnosticados con COVID-19, médicos son cerca de 300, personal de logística son más de 100, y esto yo me imagino que tiene un efecto doble que debe ser muy duro, y es que primero le toca a los colegas atender a los colegas, a las enfermeras que llegan muy enfermas, a los médicos, a sus colegas que llegan muy enfermos, y eso debe ser muy desgastante y debe generar mucho miedo. Y por otro lado, está sacando del juego a gente que se necesita trabajando precisamente en esta primera línea. Sí, así es, exactamente. Por ejemplo, hace ya 10 días más o menos teníamos 10 médicos en el Hospital Santa Clara incapacitados y 3 de ellos en unidad de cuidado intensivo, intensivistas. Sí, efectivamente eso ha generado que se haya disminuido la cantidad de personal y también ha generado, por ejemplo, el tema de las terapeutas respiratorias. Hubo un momento en que una sola institución tenía el 50% de sus terapeutas respiratorias incapacitadas y contagiadas y con enfermedad, que fue el Hospital de la Policía. ¿Y eso qué efecto psicológico tiene sobre la profesión médica? No, eso genera temor. Yo sí he visto muchos compañeros en una situación de estrés y sobre todo las mujeres, madres y cabezas de hogar con miedo y llorando por esa situación porque tienen temor frente a lo que están viviendo en el día a día, sin duda. Pero además eso, lo más duro de eso además es que no están remunerados y que además de no ser remunerados no están asegurados, porque muchos de ellos son por contrato, por prestación de servicios, y si les pasa algo, no tienen una remuneración ni un seguro adecuado y van a dejar sus familias desprotegidas. Y eso no lo han contado, y además lo exigimos permanentemente a las autoridades y hacen oídos sordos de esa situación. Por eso nosotros cada ratico exigimos formalización laboral y mejores condiciones y elementos de protección personal. Doctor, voy aquí a poner un dato que es médico, es un dato que se utiliza para evaluar la fortaleza de los sistemas de salud de varios países, es de médicos por cada 1000 habitantes. Y aquí pongo varios países, algunos parecidos a Colombia, otros no tanto. Pongo a Cuba
por obvias razones, porque está el debate sobre los médicos cubanos que piden los alcaldes de Medellín y de Cali. Hay 8.4 médicos por cada 1.000 habitantes, muy superior a países europeos como España, donde tienen cerca de 4, muy superior a países como Colombia, que en la región está al menos mejor que Ecuador y que Perú, pero realmente muy bajo con niveles, frente a los niveles de la OCDE, de los países europeos e incluso de los cubanos. ¿Usted cree, y para no meterlo en el tema de los cubanos y su nacionalidad y el tema político, pero usted cree que en algún momento sí va a ser necesario buscar médicos de afuera? Mira, ese tema es muy sencillo. O sea, en este momento no se puede politizar ni ideologizar esa situación. La solidaridad internacional, la solidaridad tiene que ser bien recibida. Y es necesaria. Europa lo recibió, Italia lo recibió, España lo recibió, Alemania lo recibió. Recibió no solamente gente de Cuba, recibió gente de Asia, sin duda. Y nosotros en este preciso momento, lo que pasa es que el desorden de nuestro sistema de salud es muy alto. Y hay muchos médicos que están sin trabajo, pero muchos médicos, incluso muchos, ¿por qué? Porque se ha perdido renglones, por ejemplo, de las enfermedades prevalentes. Entonces tienen poca consulta y lo sacan de su trabajo. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento los vamos a traer? Pues cuando ocupemos nuestro personal médico total. De acuerdo. Pero es que resulta que además las condiciones en las que nosotros estamos son muy críticas, ya lo dijimos, estamos con la mayoría, del 80% por contratación o por prestación de servicios. Y entonces no tenemos seguros. Y se está generando este tipo de situaciones conflictivas precisamente por eso, no porque no rechacemos la ayuda. Yo creo que la ayuda de donde sea, pueden ser de Estados Unidos, sí, de Argentina, de Brasil, o de China, o de Cuba, no importa, el tema ideológico no puede ser un punto especial aquí. Doctor, Primero está la vida, pero digamos que lo que nosotros criticamos y la gente reaccionó fue frente a eso. El gremio médico reacciona frente a las condiciones laborales. Y muchas gracias por traer esa voz, muchas gracias a usted y a sus colegas por el trabajo y por los sacrificios enormes, pagando incluso con la vida, que están haciendo para ayudar a salvar a gente de esta enfermedad. Le agradezco habernos hablado esta noche. Pues muchísimas gracias. Eres muy amable, Daniel, y un saludo muy grande a todos los oyentes. Y es muy importante en este momento pensar en que todo el mundo tiene que poner de su parte y mantener las medidas de autocuidado, el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos frecuente es fundamental. Sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos aquí, vamos a hablar en nuestro programa ahora con los médicos y especialistas que han pensado en ese momento difícil, que ojalá no llegue, pero que ya muchos anticipan, de tener recursos limitados, no tener un ventilador, no tener el personal suficiente para operar un ventilador que está ahí y que lleguen más personas de las que puedan atender. ¿Cómo decidir a quién se le da y se le niega el recurso? ¿Cuáles son los dilemas éticos que hay acá? ¿Cuáles son las herramientas con las que se están haciendo los médicos para poder tomar estas decisiones de una manera ética y transparente? Hablamos con ellos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, esta noche estamos en directo, son las 9:29 de la noche. Como les contaba, vamos a hablar con dos de los 7 autores de un artículo que se publicó recientemente en una publicación científica colombiana, la revista colombiana de cirugía, si no me equivoco, acerca de cómo tener una guía ética y práctica para hacer esa terrible escogencia de tener recursos muy escasos y una demanda muy alta para esos pacientes. Básicamente,
imagínese que lleguen 2 pacientes que necesiten una ventilación y usted solamente tenga una cama UCI o un ventilador. Para hablar de esto nos acompañan el doctor Eduardo Rueda, que es médico y doctor en filosofía, es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, fue el director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Nacional. Doctor Rueda, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a la audiencia. Y tenemos el gusto de estar acompañados por la también doctora en Ciencias Sociales y Humanas, Edilma Suárez. Edilma es enfermera, bioeticista y es profesora en la Universidad Javeriana. Es otra de las 7 coautores que participaron en este artículo. ¿Cómo está, Edilma? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y un gusto estar nuevamente en el programa. Un saludo para la audiencia. Pues es un tema terrible y fascinante el que ustedes tocan en ese artículo y es básicamente esa decisión tan difícil que posiblemente tendrán que tomar algunos de los médicos y de los profesionales de la salud en los próximos días en Bogotá y en otras ciudades colombianas. ¿Por qué es necesario pensar en esto? Yo siento que a veces la gente, Edilma, piensa, mejor pensemos en esto cuando llegue el problema, pero hay que anticiparlo. ¿Por qué? Sí, hay que anticiparlo porque hoy tenemos la pandemia. Es posible que llegue una nueva pandemia, pero no solamente tenemos pandemias, también tenemos desastres de orden natural. Y cuando nosotros elaboramos la guía, lo que hicimos fue revisar incluso experiencias de otros países, por ejemplo, Estados Unidos con el huracán Katrina. Si recordamos lo que ocurrió con Armero u otras situaciones, pues lo que vemos es que es importante poder hacer esta discusión y pensar cuáles son esos principios éticos que guíen la toma de decisiones en momentos extremos o donde tenemos que tomar decisiones bajo presión. Entonces sí es importante hacerlo y mucho más en ese momento en el que la curva de pacientes está ascendiendo. Algunos médicos en algunas instituciones refieren que ya han tenido que tomar algún tipo de decisiones éticas para asignación de camas en cuidados intensivos y también ocurre lo mismo en los servicios de urgencias en lo que tiene que ver con la reanimación de pacientes. Entonces, por esa razón es importante tocar el tema desde este momento. Y doctor Rueda, ustedes en el artículo hablan de recursos escasos y tal vez nosotros hemos estado muy fijados en el tema de las unidades de cuidados intensivos, pero entiendo yo que los recursos escasos pueden ser de varios tipos y no necesariamente implican o un fracaso absoluto del sistema de salud, sino un momento de alto estrés que está teniendo ahorita por la enfermedad. Sí, indudablemente los recursos escasos no se limitan a la disponibilidad de ventiladores o de unidades de cuidado intensivo, pero en todo caso la reflexión que hacemos sobre este tema también puede aplicarse a la distribución de otros recursos escasos, como por ejemplo máquinas de diálisis, hemodiálisis, que aparentemente han tenido también una sobredemanda importante en el marco de la pandemia, o incluso de los equipos de cuidado crítico. Es decir, que lo importante es contar con un aparato conceptual robusto con base en el cual puedan tomarse decisiones de una manera que se puedan considerar moralmente aceptables y constitucionalmente legítimas. Y sobre todo practicables, ¿no? Porque esto no es como una clase de ética, claro, donde uno puede tener una charla filosófica de media hora. Estas son decisiones, Edilma, que se tienen que tomar ¿en cuánto tiempo? Hay que tomarlas de manera muy rápida. Si es el caso de reanimación, pues hay que tomar la decisión ya. Y si estamos hablando de una unidad de cuidados intensivos, digamos, nos da un poquito más de tiempo, pero tampoco es que sea tanto, para saber si el paciente va a tener la asignación de una cama, va a continuar con un ventilador o se le va a retirar el ventilador. Entonces son decisiones muy rápidas que hay que tomar, también por el volumen de pacientes, por la situación clínica del paciente. Pero digamos, usted se puede sentar a hablar de esto con un colega o a pensarlo, ¿qué? ¿10 minutos? ¿Media hora? No, si es un tema de reanimación, no nos da todo ese tiempo, no nos da ese lapso de tiempo. Si estamos hablando de unidades de cuidados intensivos, sí hablamos de la importancia de que entre a operar un comité clínico de priorización de pacientes, donde de acuerdo a la valoración de los pacientes se puede aplicar unos criterios para saber a quién se le va a asignar camas o no. Entonces depende del lugar en donde se debe, vamos a tener más tiempo para tomar decisiones. Claro. Si es urgencias,
No, si es unidad de cuidados intensivos vamos a tener un poco más de tiempo. Y entonces ustedes trabajan alrededor de 5 principios que son todos importantes y que ayudan a entender un poco la diversidad de los dilemas que surgen. Voy a poner aquí los primeros 2 en pantalla. Entonces, el primer principio es el principio de dignidad y autonomía y es el respeto a la autonomía del paciente para aceptar o rechazar los cursos de acción clínica. Doctor Rueda, ¿qué hay detrás de este principio y por qué es el primero en una guía de 5 principios? Bueno, como tú sabes, en el marco de sociedades democráticas, el respeto a la autonomía de los ciudadanos pues resulta absolutamente fundamental. De hecho, el corazón de las democracias está constituido en torno al respeto a la libertad humana, a la autonomía, y por lo tanto es del cuño del respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad de las personas para elegir lo que desean en relación con sus vidas. Y por ese motivo, porque es fundamental preguntarle a los pacientes qué opinan en relación con la posibilidad de recibir un tratamiento en cuidado intensivo, es que colocamos ese principio como el principio fundamental o a partir del cual partirlo en el análisis de los demás principios que habrían de fundamentar las decisiones en esta materia tan difícil. Entonces, en la práctica eso se traduce fundamentalmente con la garantía que se le debe proporcionar a los pacientes para que puedan expresar lo que ellos libremente elijan en relación con el asunto. Eso se puede investigar a través de voluntades anticipadas o de preguntas directas al paciente, si puede responder, y desde luego, como en cualquier tipo de acto médico, ha de acatarse la voluntad de los pacientes en relación con los cursos de acción que ellos admitan o rechacen. Y eso, en la práctica quiere decir, por ejemplo, que si entra alguien a un hospital... Sí, hay mucha gente que por supuesto tiene razones muy personales para rechazar que estar en cuidado intensivo. Es decir, yo no quiero estar en cuidado intensivo, prefiero, así sea candidato a recibir un ventilador, no recibir la asistencia ventilatoria porque no temo quedar con secuelas o porque temo, no quiero tener ese tipo de final de vida si es que me tengo que ir, y entonces deciden no aceptar ese curso de acción que se les propone. Igual pasa con cualquier otro tipo de tratamiento médico, como seguramente la audiencia conoce. Entonces, en principio hay que respetar lo que el paciente consienta en relación con el procedimiento que se le propone, en este caso, con la posibilidad de recibir asistencia ventilatoria en una cama de cuidado intensivo. Y entonces aquí voy al segundo principio. El segundo principio es el principio de igualdad. Sí. Y yo lo entiendo y lo entendimos acá nosotros como que los procedimientos de asignación de recursos escasos, es decir, si hay solamente una UCI para 2 personas, deben estar blindados en contra de cualquier forma de discriminación. Por ejemplo, no hay mayor valoración de lo que representa una persona frente a otra en la sociedad. Y me imagino aquí el caso de, por ejemplo, si a usted le remiten un paciente crítico de una cárcel y al mismo tiempo entra un ciudadano común y corriente que no está privado de la libertad, el hecho de que uno venga de la cárcel de Dilma no significa que deba ser el ciudadano común y corriente el que reciba la asignación de ese recurso. Sí, estos principios además están articulados con los derechos humanos y con la Constitución Política de Colombia. Por eso cuando nosotros leemos el principio de igualdad nos ubicamos en los primeros artículos de la Constitución Política de Colombia, donde habla de que no se puede discriminar a nadie por razón de su género, raza, orientación sexual, religión, posición y demás. Y por esa razón es que la guía, las pautas éticas que elaboramos se acompañan de un proceso de clasificación de pacientes para que no sean esas características, incluyendo la edad, porque se ha escuchado que si una persona ya es mayor, entonces podría posiblemente no ser beneficiado de una cama en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí se incluiría la edad y lo que vamos a ver más adelante es cómo esa clasificación nos permite, sin tener en cuenta ninguna de esas características de género, raza y demás, poder asignar una cama de la mejor manera, de una manera, digamos, equitativa, respetando la dignidad y la autonomía del paciente.
Perfecto. Doctores, voy a hacer una breve pausa de comerciales y seguimos esta discusión en un par de minutos. Gracias por acompañarme. Seguimos en Zona Franca. Esta noche un tema difícil, cómo tomar decisiones éticas cuando hay recursos escasos en medio de la pandemia. Hablamos con los autores de un artículo que salió recientemente. El artículo se llama Pautas éticas para la asignación de recursos sanitarios escasos en el marco de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Y eso es básicamente la decisión que no quiere tomar nunca un médico y que posiblemente tendrá que hacer en medio de esta pandemia, como lo han tenido que hacer muchos países del mundo. Hemos hablado de dos principios básicos, el principio de autonomía y de dignidad, y ahí está bastante claro que nadie puede ser obligado a tener un tratamiento que no quiere. El principio de igualdad, no se puede discriminar a alguien por lo que representa para la sociedad frente a la necesidad de asignar estos recursos, pero aquí la cosa se pone un poco más interesante porque evidentemente ustedes tienen que dar pautas para que la persona y para que el médico o el profesional de salud tome estas decisiones cuando está el recurso escaso. El siguiente de los principios empieza ya a meterse en estas honduras y es el principio del mayor bien. Entonces, si bien usted le dice a los médicos no discrimine y solamente lo que el paciente quiera, en algún momento va a tener que priorizar. Y aquí ustedes dicen se debe priorizar a quienes mayores posibilidades tienen de salvar su vida. ¿Y esto qué significa, doctor Rueda? Significa que existen, en una situación en que los recursos están contraídos, obligaciones para tratar de identificar cuáles de los pacientes, entre los muchos que podrían necesitar el recurso, tendrían un beneficio clínico por el hecho de efectivamente asignarles esos recursos. Es decir, se trata fundamentalmente de establecer a través de criterios clínicos cuál sería aquel paciente en el que la asignación comportaría un desenlace esperado, es decir, un desenlace que represente para el paciente la curación o la solución del problema que está enfrentando. Para el caso de la pandemia, el caso que nos ocupa, se trataría entonces de contar con unos criterios clínicos, con unas escalas que nos permitan saber cuáles serían aquellos pacientes que tendrían mayor posibilidad de beneficiarse de los pocos recursos disponibles, es decir, cuáles serían aquellos pacientes en los cuales uno podría esperar desenlaces clínicamente favorables. Claro. No hacer eso, no cumplir con esa regla de asignación, sería tanto como desperdiciar recursos en una situación en la que evidentemente tal desperdicio comportaría la muerte de muchas de las personas. Y entonces sí. Precisamente por eso, nosotros en la guía defendemos la exigencia de que los equipos clínicos identifiquen cuáles serían los pacientes que mejor podrían beneficiarse y les ofrecemos unas estrategias para poder identificar esos pacientes, unas escalas que en la guía se llaman escalas de sobrevida a corto plazo y escala de sobrevida a largo plazo. La escala de sobrevida a corto plazo permite identificar a través de una escala que se conoce como SOFA, otra escala que se conoce como NIUS, hay varias escalas, cuáles serían los pacientes que por el hecho de asignarles el ventilador o la unidad de cuidado intensivo sobrevivirían al alta hospitalaria, quienes tendrían mayor posibilidad de sobrevivir al alta hospitalaria, es decir, de salir vivos del hospital por el hecho de recibir esa asignación. Y la otra escala nos permite, la de supervivencia a largo plazo, identificar cuáles de los pacientes que eventualmente recibieran esa asignación tendrían una sobrevida esperable mayor de 2 años o mayor de 1 año. Claro. Por el hecho de recibir eso, porque entendemos también que es más que resulta también éticamente mandatorio tratar de reducir el número de años perdidos en la mayor medida posible. Doctora Suárez, usted hablaba un poquito del tema de la edad y entonces a usted no lo pueden discriminar por el tema de la edad, pero definitivamente si entran 2 pacientes y uno tiene 70 años y el otro tiene 30 años, por tener 70 años usted tiene una posibilidad de sobrevivir menor a la del de 30 años y en ese caso entonces el médico le daría un puntaje más alto al de 30 años y más bajo al de 70 años. Sí, sin embargo, si el paciente de 30 años, por ejemplo, tiene un diagnóstico de cáncer en una etapa claro. Que pues ya está en cuidado paliativo,
y la persona de 70 años tiene una hipertensión controlada, quien tendría acceso a la cama en unidad de cuidados intensivos sería la persona mayor de 70 años y no el joven de 30, porque quien tiene más posibilidad de sobrevivir y de tener calidad de vida sería la persona de 70 años y no la de 30. Y eso no lo daría la escala del SOFA de la que habló Eduardo hace un momento. Claro, y es muy útil entonces porque aquí no hay nada evidente, no hay nada obvio, no es que todos los viejos tienen menos puntaje, sino que ahí se le suman las comorbilidades. En uno de los siguientes principios, la cosa se pone incluso más peliaguda y ahí entra el principio, por ejemplo, de equidad. Y ustedes dicen, se prioriza a quienes menos posibilidades hayan tenido de vivir su plan de vida completo, y yo aquí interpreto que ustedes están hablando de los jóvenes, y se prioriza también a quienes por sus competencias profesionales podrían contribuir a reducir la pérdida prematura de vidas, es decir, al personal de salud. Entonces, y yo odio poner, estos ejemplos son útiles, doctor Rueda, téngame paciencia, yo sé que usted debe estar cansado de los dilemas éticos, pero no te preocupes. Dos mujeres de 35 años, una es una ama de casa y tiene 2 hijos, y la otra es una intensivista que ha estado tratando a pacientes. Las dos tienen 35 años, las mismas condiciones de salud, y usted solamente tiene un ventilador. Usted ahí en su escala prioriza de alguna forma el hecho de que la intensivista, al recuperarse, puede salvar vidas en el futuro. Sí, así es. Así es, lo que nosotros establecemos con el principio de existe en una situación en la que ya evidentemente los recursos continúan siendo escasos, no obstante se han implementado las estrategias de priorización basadas en criterios clínicos, es decir, las estrategias que permiten identificar cuáles de los pacientes podrían tener un mejor beneficio o mejor desenlace clínico por el hecho de la asignación. En esas circunstancias en las que en todo caso los pacientes son muchos más de los que pudieran, es decir, exceden el número de ventiladores o de cuidados intensivos disponibles, entonces nosotros proponemos un criterio de desempate, por así decirlo. Y ese criterio de desempate está basado en el principio de equidad y establece que efectivamente debe tomarse en cuenta cuál de las dos personas podría perder un mayor número de años de vida por encontrarse, digamos, en un ciclo más temprano de la vida en relación con personas que podrían ya tener avanzado su ciclo de vida, su plan de vida, digamos, definido. Entonces, en la práctica eso comportaría generalmente la priorización de los jóvenes, y si tenemos 2 personas de la misma edad, pero una persona tiene la posibilidad de ayudar a salvar años de vida en relación con otra que tiene poca posibilidad de hacerlo, como en el ejemplo muy difícil y muy extremo que nos propones, efectivamente nosotros consideraríamos que existen razones robustas para ofrecerle el ventilador a la intensivista, de la cual van a depender una gran cantidad de pacientes en el evento en que ella se recupere, cosa que no pasaría con la madre de 2 niños. Y doctor Edilma quería, la doctora Suárez también quería meterse ahí. Sí, claro. El principio incluso aplica para otras áreas con recursos escasos, y aquí hablaríamos del servicio de urgencias y del área de reanimación. Y, por ejemplo, si el equipo de reanimación o de respuesta rápida, o código azul, como lo llaman, no tiene los elementos de protección personal, podrían negarse a hacer la reanimación a un paciente que lo necesita, porque estarían exponiendo su vida y por la responsabilidad que implica para ellos cuidar su propia salud, su propia vida y la vida de los pacientes que se encuentran en el área. Entonces, este principio aplica no solamente para unidades de cuidados intensivos, camas en unidades de cuidados intensivos, sino incluso para la realización de la reanimación cardiopulmonar en los servicios de urgencias en los hospitales. Estas son decisiones absolutamente terribles, difíciles, que seguramente perseguirán a estas personas que las toman por mucho tiempo, pero que gracias a estos médicos, a estas enfermeras, hay al menos una guía de evaluación para poder tomarla. Seguimos hablando de esto. Voy a hacer una breve pausa de comerciales y volvemos en un par de minutos.
Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minuticos de programa. Hablamos con dos expertos que han publicado recientemente junto a otros 5 colegas un artículo dándole guías a los médicos acerca de cómo tomar decisiones muy difíciles. Cuando hay recursos escasos, cómo decidir a quién dárselos en un momento donde están sobrepasadas las capacidades. Y hemos hablado de 4 principios. El quinto principio es un principio que se llama transparencia. Y creo que es un principio que ayuda a cerrar un poquito esta conversación, Edilma, y es que la asignación de las decisiones deben estar debidamente justificadas y su metodología debe ser de acceso público. Es decir, que cuando usted va al hospital y a alguien le niegan un servicio o le dicen es que realmente no alcanzó, que esa persona entienda que no fue porque era del régimen contributivo o subsidiado o blanco o negro o amarillo, sino porque un médico pudo hacer estas decisiones y hizo el puntaje y le salió que simplemente no lo cumplía. Sí, así es. O sea, vemos que es importante para este principio de transparencia que las decisiones se rijan por un procedimiento que esté justificado y que sea públicamente accesible, como es esta escala SOPA u otra escala. 2, que esté a cargo de un comité institucionalmente sólido, dispuesto para tomar esas decisiones, que es un comité clínico, ético, que va a analizar junto con el médico tratante la decisión y decidirán si, incluso se dice que no necesariamente el médico tratante hará parte de ese comité, pero el caso es que el comité debe estar disponible las 24 horas y entrar a analizar el puntaje de la escala para poder tomar la decisión e informarle a la familia en este caso. Y lo otro es que pues garantice una trazabilidad a través de los registros. Pero otra cosa importante del principio de transparencia es que todos los integrantes del equipo deben conocerlo, porque nosotros hablamos de médicos que toman decisiones éticas, pero resulta que los equipos en las unidades de cuidados intensivos están integrados por médicos, por personal de enfermería, que serían enfermeros o enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y terapeutas respiratorios. Y todos los integrantes del equipo deben conocer estos principios, deben conocer la escala y deben conocer de qué manera se está haciendo la asignación, y todos tendrían voz para poder, de acuerdo a su experiencia, su conocimiento, hablar respecto de la situación del paciente. No sería únicamente una mirada médica, y digamos que estas decisiones tendrían 3 componentes, que sería la situación clínica del paciente, los principios éticos que están de la mano con normas de orden legal o de orden jurídico, para evitar precisamente problemas de orden civil y penal posteriormente. Y me quedan 2 minuticos y doctor Rueda, quería hacerle una pregunta que es difícil para 2 minutos, pero es filosófica. ¿Estaría bien decir que esto es un marco ético utilitarista, que lo que usa como su principio guía son las consecuencias beneficiosas y el cálculo de esas consecuencias futuras? No, en realidad los principios tienen un carácter más bien deontológico, en el sentido en el que parten del respeto fundamental a la autonomía de las personas y en el que, digamos, proponen un mecanismo que podría ser susceptible, esto en términos muy de la filosofía moral, susceptible a un consenso entrecruzado entre los distintos miembros de la sociedad, provista la situación eventual de que una serie de recursos van a resultar escasos, y cuál debería ser el mecanismo por el cual podríamos orientar entonces las decisiones de tal manera que fuera posible que las personas al final pudieran tener las mejores garantías para cumplir con sus planes de vida, con los planes de vida que se supone que protegen las sociedades democráticas. Entonces, aunque parece utilitarista en ciertos momentos, en realidad uno podría examinar la plausibilidad de estos principios y de sus aplicaciones a partir de una teoría mucho más deontológica, es decir, más centrada en los deberes taxativos o categóricos, como la teoría de John Rawls, por ejemplo, sobre la justicia, o las concepciones de Habermas sobre justicia. Pero bueno, eso es una respuesta muy técnica tal vez para el programa, pero lo que sí quiero indicar es que en todo caso el corazón de cuál parte del análisis que proponemos es el de tratar de ofrecer un mecanismo que respete en la mejor medida posible los derechos de las personas y la garantía que esas personas tienen para concebir
y desarrollar su propio plan de vida buena. Y quiero agradecerles mucho a ambos por estar presentes en esta discusión. Se me acabó el tiempo, es un tema inabarcable en tan poco tiempo, pero está esta herramienta que ya pueden utilizar los médicos colombianos. Ojalá no lo tengan que hacer, pero definitivamente está la herramienta. Gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. Gracias, Daniel, a ti, y esperamos que efectivamente no tengamos que llegar a tomar esta decisión. Definitivamente. Muchas gracias, Edilma. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, y esperamos que las guías sean discutidas y adaptadas a las diferentes instituciones que lo lleguen a necesitar. A nosotros se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Estos dilemas que ojalá les quede el mensaje para que se cuiden y que está muy dura la situación en los hospitales ahorita. Ese es el mensaje que tiene que quedar en las casas. Muchas gracias. Nos vemos mañana.